Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice Eclesiastés 3:11. Puso eternidad en nuestro ser. Puso su misma esencia, su misma grandeza, su mismo poder, su misma sabiduría. Por eso la Escritura dice que somos hijos de Dios, porque tenemos esa similitud en el Espíritu con Él. Génesis 1:26 dice que Dios nos creó a la imagen y semejanza de Él. Cuando Dios nos crea primero ser espiritual, un ser sin cuerpo, o sea, a la imagen y semejanza de Él. Recordemos que Dios no tiene cuerpo, es ser espiritual, ser celestial. Pero en el Génesis 1:26 nos crea ese ser espíritu, conforme a la imagen y semejanza de Él, con todas las cualidades, con todas las capacidades, con toda la habilidad, con toda la sabiduría, el amor, la grandeza, con toda la misericordia, con toda la bondad, con toda la paciencia, como es Dios, así hemos creado nosotros, en Génesis 1:26. En Génesis 2:7 dice que Dios forma al hombre, o sea que le hace la parte externa, el cuerpo, el físico, lo forma del polvo de la tierra, y coloca ese hombre creado de Génesis 1:26, lo sopla con su aliento en el hombre formado, en el ser físico. Y fue el ser viviente. Cuando el hombre formado recibe ese hálito de Dios, es un ser viviente. Pero vivió desde el Espíritu, vivió desde el aliento de Dios, tuvo movimiento desde la voluntad de Dios, desde esa semejanza de Dios, esa parte de espíritu viva en el hombre formado, en el cuerpo físico, para que nosotros podamos discernir las cosas sobrenaturales, espirituales, eternas de Dios dentro de nosotros, para que podamos comprobar en nuestro ser, en nuestro interior, lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras vidas. No podemos tocar a Dios desde nuestras emociones, desde nuestro cuerpo físico. Podemos tocar a Dios y acercarnos a Él desde nuestro ser espiritual, desde nuestro más íntimo ser, que es el Espíritu, que Dios creó y puso en nosotros. Desde ahí nos comunicamos y oramos y clamamos y buscamos a Dios desde nuestro ser espiritual, no desde nuestras emociones, no desde nuestro intelecto, no por postrarnos o arrodillarnos. Dios nos va a escuchar o nos va a responder inmediatamente. Es desde la fe que está puesta en el Espíritu que movemos a Dios como ser espiritual. Es viendo las cosas desde nuestro interior. Es creyendo que Dios se está moviendo de una manera sobrenatural en medio de mi adversidad, en medio de mi obstáculo, en medio de mi problema, en medio de mi situación. Es entender de que Dios se mueve de una manera diferente a como yo me muevo en este planeta, pues los caminos de Él son más altos que los nuestros. Por eso dice la palabra, que cuando me uno a mi esposa soy una carne con ella. Pero cuando me uno a Dios soy un espíritu con Él. Completamente diferente. Está hablando de la parte natural, física, a la parte espiritual, eterna, divina, que está en el ámbito sobrenatural, que gobierna y mueve todas las cosas. Necesitamos discernir, entender, comprender, magnificar en nuestros pensamientos la grandeza que puso Dios en nuestro interior para mover todas las cosas que se puedan mover en el nombre de Jesús, para llenarnos de su espíritu, de su presencia, de su aliento, de su fervor, de su gracia, de todas las cosas que Él tiene como deidad, como Dios, como Padre, como soberano de todas las cosas. Necesitamos discernir e interpretar los tiempos, los momentos, las situaciones que estemos viviendo para poder desde nuestro espíritu y en fe mover y hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. En Jeremías 1:5, que antes de que formara Jeremías en el vientre de su madre lo había conocido y colocó en su destino un camino profético. Colocó en su espíritu un don, una habilidad, una capacidad para que Jeremías pudiera moverse en el ámbito natural. Pero era desde su espíritu que Jeremías lo iba a hacer. Pero Jeremías en su mente, en sus pensamientos, en su cuerpo humano, en el cuerpo formado, no podía entender
la magnitud de lo que estaba dentro de su espíritu, tanto que tenía miedo y le dijo a Dios que él no podía hablar, que no lo iba a hacer. Pero Dios le dice: no digas que no eres capaz, porque soy niño, porque a todo lo que yo te envíe tú irás. Hay que estar discerniendo, hay que estar en una mentalidad espiritual, masticando todo el tiempo el mensaje, tratando de entender y discernir las cosas espirituales, las cosas que se nos van a revelar, pero no nuestro intelecto, sino nuestro ser espiritual. Para que los pensamientos sean alumbrados en nuestra mente, se debe entender y discernir lo espiritual dentro de cada uno de nosotros. Es nutrir nuestro espíritu con las cosas que edifican, con las cosas que llenan, con las cosas que nos benefician, con las cosas que nos traen paz, con las cosas que están escritas para cada uno de nosotros. Es nutrir nuestro ser interior con la grandeza y la magnanimidad de Dios Todopoderoso, con el poder del Espíritu Santo, acercándonos a Dios en Cristo Jesús, en ese Cristo resucitado, puesto a la diestra del Padre, para nosotros ser oídos en el Espíritu. Pues si no podemos vencer es en el ser espiritual, a nuestra propia naturaleza, a nuestras debilidades, a las circunstancias adversas que están exteriores. Dios nos colocó en este cuerpo para movernos hacia un propósito, hacia un destino. Por eso hay algo peor que la muerte, y es estar vivos sin saber para qué. Necesitamos descubrir quiénes somos en Él. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la habilidad que Dios ha colocado en nuestro espíritu para avanzar y mover montañas, como está escrito en su palabra? No podemos estar postrados en medio de una vicisitud, en medio de una dificultad, y quedarnos ahí 1 año, 2, 3 años, 4 años, 5 años. No, hay que avanzar, hay que ir en pos de ese propósito, de esa capacidad que Dios colocó en nuestro ser. Hay que sacar ese potencial de vida, de luz, de sabiduría, de entendimiento, de capacidad, de inteligencia emocional, de autodominio, de todo lo que Dios ha colocado en nuestro ser interior, para doblegar toda esta parte exterior y poder ser luz y ser bendición en medio del caminar, en medio de la oscuridad, en medio de tinieblas. Debemos cada uno de nosotros poder comprender la grandeza de Dios en nuestro ser interior, en nosotros, y de orarle a Dios para que Él nos alumbre e ilumine cada día esa parte espiritual con su Espíritu Santo. Porque así está escrito, que Dios nos llene de su sabiduría y de su poder y de su grandeza en el momento que nosotros estamos creyendo que así es. Podemos hacer que las cosas sean diferentes cuando las vemos desde nuestro ser espiritual, cuando la vemos desde esa comunicación que tenemos con Dios, cuando la vemos de Dios mismo en nosotros. Debemos descubrir quiénes somos en Cristo Jesús. Qué don, qué habilidad tenemos. Saber cómo obra la fuente para saber qué poder actúa en nosotros también. Pues Él le dijo a la mujer de Samaritana: de su interior correrán ríos de agua viva. Después de ella estar buscando agua en un pozo que se iba a secar, hablando físicamente. Pero el pozo espiritual, la fuente eterna que es Dios, siempre tiene un agua fresca, un agua refrescante, un agua que da vida, un agua que da toda fortaleza, un agua que da capacidad para poder entender, sabiduría, revelación, entendimiento, esa agua que limpia todos nuestros pensamientos para poder quedar en la sabiduría de Dios, en el hombre interior, que Él es el que ha creado y formado con unas obras de antemano, preparadas por Él para que anduviésemos en ellas. Debemos orar y comunicarnos cada día con Él, desde nuestro ser espiritual. No tratar de mover a Dios en nuestras emociones, con nuestras lágrimas, con nuestra autocompasión, con las situaciones que nos están pasando, sino desde el Espíritu, con fe, mostrando la capacidad que tenemos de poder entender que en este mundo tendremos aflicción, que hay puertas que se cierran, pero hay otras que se abren, que hay situaciones adversas, pero que no serán para siempre. Eso lo podemos discernir en nuestro espíritu. Porque si comenzamos a ver las cosas exteriores,
a ver que las situaciones todo el tiempo van de mal en peor, que las cosas están tornándose en difíciles, y comenzamos a ver con nuestros ojos físicos y nuestros oídos naturales todo el tiempo lo que pasa y lo que vemos, nos vamos a desanimar, vamos a perder la fe, vamos a perder la fuerza, vamos a perder la capacidad de discernir en el espíritu lo que está pasando y de poder vencer toda circunstancia y toda situación que nos esté haciendo frente en cualquier momento de nuestra vida. Es comprender la gracia de Dios en Cristo Jesús, que Él nos da vida en nuestro espíritu, que Él nos llena de su Espíritu Santo en nuestro espíritu, que Él nos da gracia y favor en medio de cualquier tiempo. Necesitamos, es una necesidad en el espíritu de conectarnos con Dios de espíritu a espíritu para que nuestro ser se encienda cada día en sabiduría, cada día en autodominio, en poder, para que podamos vencer todas las vicisitudes, las adversidades, los obstáculos, para salir de nuestros nudos mentales, para salir de nuestras mentes estrechas y ampliar un poco más el concepto de quiénes somos en Dios. Es orar, es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude cada día a entender la obra que Él ha hecho en nosotros y la eternidad que Él ha puesto en nuestro ser, para nosotros poder comprender la grandeza y la soberanía de Dios y la simpleza de las cosas de la tierra. Déjeme orar por usted un momento. Vamos a orar para que el Espíritu Santo en este momento lo llene de favor y de gracia, para que usted pueda discernir las cosas espirituales, para que podamos comprender toda sabiduría, toda longanimidad, toda grandeza de Dios, para que usted pueda nadar en las grandezas de Dios, en las riquezas espirituales, y podamos tomar los tesoros eternos y traerlos a nuestro espíritu. Padre, para que cada persona que esté escuchando este mensaje en este momento sea lleno de toda sabiduría, de conocimiento espiritual, para que los ojos del entendimiento sean alumbrados en lo profundo del espíritu de esta persona, para que estos espíritus vivan, Señor, y resuciten y muevan cada cuerpo a la voluntad tuya, para que seamos luz, Señor, para que podamos llevar esta grandeza tuya en nuestro interior y alumbrar la vida de muchos, Padre. Que podamos saber quiénes somos en tu presencia, en tu espíritu, que podamos saber, amado Padre, en el entendimiento que nada nos puede vencer en tu nombre, que podamos avanzar cada día en cada circunstancia, Señor, que podamos cada día ser restaurados en nuestro hombre interior y ser llenos de todo favor y de toda gracia, y que la unción del Espíritu Santo sea derramada sobre cada uno de los que estemos creyendo en esta palabra que está escrita, Señor, para vida, para hacer luz, para salvación. Padre, gracias. Dale fuerza al que está ahora, Señor, en decaimiento. Sana al que está enfermo, Señor. Restaura el matrimonio que se está desuniendo en estos momentos, Señor. Devuelve los hijos al camino, amado Padre, los que se están distanciando, los que se están alejando, amado Dios, que podamos discernir de nuestro espíritu, que podemos confesar la palabra, decretar la palabra, que podemos mover, Señor, todas circunstancias de nuestro espíritu por medio de la fe, y que tú respaldas, Señor, esa unidad de oración cuando lo hacemos en tu nombre. Bendice los hogares, bendice las familias, amado Padre, bendice las empresas de las personas que están emprendiendo, los negocios, Señor, de las personas que están emprendiendo algo nuevo, Señor, su economía, Padre, su vida emocional, los que estén en depresión, los que están encarcelados en angustia, en ansiedad, en temores, en dudas, en miedo, Señor. Tráeles luz, tráeles sabiduría, tráeles conocimiento, tráeles la verdad tuya a su espíritu, Señor, y que puedan ser levantados en tu nombre. Padre, gracias por ser nuestra luz, nuestra agua en medio de la sed, la luz en medio de la oscuridad, por ser nuestro socorro en medio del peligro, por ser nuestra fuerza en medio de las vicisitudes, por ser nuestro amparo en medio del frío, en medio de las circunstancias difíciles, Señor. Sé tú nuestra ayuda, Señor, por siempre, y que nosotros podamos comprender que somos tus hijos.
en el nombre de Cristo Jesús.